Continuamos con el crimen y la gloria del capitán Suzdal. La nave en sí era dirigida por los hombres tortuga que envejecían muy lentamente, de modo que mientras Suzdal se dirigía hacia el extremo exterior de la galaxia, dejando pasar los miles de años, según la cuenta local, mientras dormía en su cama de hibernación, los hombres tortuga engendraban una generación tras otra, enseñaban a sus hijos a manejar la nave, les contaban historias de la Tierra que ellos nunca volverían a ver y leían correctamente las computadoras, despertando a Suzdal únicamente cuando surgía la necesidad de la intervención humana y de la inteligencia del ser humano. Suzdal se despertaba de vez en cuando, hacía su trabajo y se volvía a dormir. Tenía la sensación de que solo habían transcurrido unos pocos meses desde que saliera de la Tierra. Meses. Hacía ya más de 10.000 años subjetivos que había emprendido el viaje cuando se encontró con la cápsula Sirena. Parecía una cápsula de socorro ordinaria, la clase de cosa que se disparaba a menudo a través del espacio para indicar alguna complicación del destino del hombre entre las estrellas. Aparentemente esta cápsula había atravesado una inmensa distancia y a partir de la cápsula Suzdal se enteró de la historia de Arakosia. La historia era falsa. Los cerebros de todo un planeta, el genio salvaje de una raza desgraciada y malevolente, habían sido dedicados a solucionar el problema de coger en la trampa y atraer a un piloto normal de la vieja Tierra. La historia que cantó la cápsula transmitió la rica personalidad de una maravillosa mujer con una voz de contralto. La historia era cierta, en parte. Las súplicas eran reales, en parte. Suzdal escuchó la historia y ésta se hundió como el fragmento de una gran ópera maravillosamente orquestada en las fibras de su cerebro. Habría sido todo muy diferente si hubiera sabido la verdadera historia. Ahora todo el mundo conoce la verdadera historia de Arakosia, la amarga y terrible historia del planeta que fue un paraíso y que se convirtió en un infierno, la historia de cómo la gente llegó a ser algo diferente de lo que es la gente, la historia de lo que sucedió allí, en el lugar más terrible existente entre las estrellas. Hubiera oído de haber conocido la verdadera historia, pero no podía comprender lo que ahora sabemos nosotros. La humanidad no podía encontrarse con la terrible gente de Arakosia sin que la gente de Arakosia la siguiera a casa y trajera a la humanidad un dolor mucho más grande que el dolor, una locura mucho peor que la propia locura, una plaga que superaba todas las plagas imaginables. Los arakosianos se habían convertido en no gente y sin embargo seguían siendo gente en las improntas más internas de sus personalidades. Cantaban canciones que exaltaban su propia deformidad y en las que se alababan a sí mismos por aquello tan horrible en lo que se habían convertido. Y sin embargo en sus propias canciones y baladas se expresaban los matices de la extensión. Y lloré la muerte del hombre. Ellos sabían lo que eran y se odiaban a sí mismos. Al odiarse a sí mismos perseguían a la humanidad. Quizá todavía estén persiguiendo a la humanidad. Ahora la instrumentalidad ha tomado sus buenas medidas para que los arakosianos no nos vuelvan a encontrar jamás. Para ello ha tendido redes de engaño a lo largo de los límites de la galaxia para asegurarse de que aquella gente perdida y arruinada no nos pueda descubrir. La instrumentalidad conoce y guarda nuestro mundo y todos los otros mundos de la humanidad contra la deformidad en que se ha convertido Arakosia. No queremos tener nada que ver con Arakosia. Que traten de encontrarnos. No lo conseguirán nunca. ¿Cómo podía Suzdal saber eso? Era la primera vez que alguien se encontraba con los arakosianos y él se los encontró solo con un mensaje en el que una voz mágica cantó la canción mágica de Ruina, utilizando palabras perfectamente claras en la antigua lengua común para contar una historia tan triste, tan abominable que la humanidad no la ha olvidado todavía. En su ausencia, la historia era muy simple. Eso es lo que escuchó Suzdal y lo que la gente supo desde entonces. Los arakosianos eran colonizadores que podían viajar en nave de vela arrastrando las vainas tras ellos. Esa era la primera forma. O también podían viajar en naves planoformadoras, o sea, naves pilotadas por hombres hábiles que pasaban el espacio 2 y volvían a salir para encontrar al hombre. O, para cubrir largas distancias, podían salir en la nueva combinación. Se trataba de vainas individuales y todas en una enorme nave cáscara, una versión gigantesca de la propia nave de Suzdal. Los durmientes hibernados, las máquinas despiertas, la nave disparada hasta alcanzar y superar la velocidad de la luz, volando por debajo del espacio, surgiendo al azar y dirigiéndose hacia un objetivo adecuado. Era un juego, pero los hombres valientes lo aceptaban. Si no se encontraba un buen objetivo, sus máquinas podían recorrer el espacio para siempre, mientras sus cuerpos se iban estropeando poco a poco, a pesar de estar protegidos por la hibernación, y mientras la débil luz de la vida iba desapareciendo de los cerebros individuales hibernados. Las naves cáscara eran la contestación de la humanidad a una superpoblación a la que no podían responder ni el viejo planeta Tierra ni sus planetas hijos. Las naves cáscaras llevaban hacia las estrellas a los valientes, los temerarios, los románticos, los voluntarios y en ocasiones los criminales.
La humanidad perdía una y otra vez la pista de estas naves. Los exploradores avanzados, la instrumentalidad organizada, podían encontrarse después por casualidad con los seres humanos, ciudades y culturas elevadas, o vacas, tribus o familiares, allí donde habían llegado las naves cáscara, lejos, mucho más allá de los límites extremos de la humanidad. Allí donde los instrumentos de búsqueda habían encontrado un planeta similar a la Tierra y la nave cáscara, como si se tratara de un enorme insecto moribundo, se había posado sobre el planeta, despertando a su gente, abriéndose y destruyéndose después a sí misma, dejando su carga de hombres y mujeres recién nacidos de nuevo para colonizar un mundo. Aracosha pareció un mundo bueno a los hombres y mujeres que llegaron hasta él. Hermosas playas con alcantilados como infinitas riberas, dos grandes y luminosas lunas en el cielo, un sol que no estaba muy alejado. Las máquinas comprobaron previamente la composición de la atmósfera y analizaron el agua, y ya habían desparramado las formas de la vida de la vieja tierra por la atmósfera y por los mares, de modo que cuando la gente se despertara, pudiera escuchar el canto de los pájaros y supieran que los peces de la tierra ya se habían adaptado a los océanos para multiplicarse allí. Parecía una vida buena y rica. Las cosas marcharon bien. Sí, las cosas marcharon bien, muy bien para los araucasianos. Esta es la verdad. Y esta fue la historia contada por la cápsula. Pero a partir de aquí divergían